Bienvenidos a este nuevo video titulado Bullying en nuestro camino espiritual. En el camino espiritual es natural buscar crecimiento, conexión y armonía, pero lamentablemente, también podemos encontrarnos con situaciones en las que la gente nos falta al respeto de forma sutil y disfrazada. Hoy exploraremos las 14 formas furtivas en las que la gente puede mostrarnos falta de respeto en nuestro camino espiritual y aprenderemos cómo empoderarnos ante el bullying espiritual. Es importante reconocer que el bullying no se limita al ámbito físico o virtual, también puede manifestarse en el contexto espiritual. Desde la desvalorización de nuestras creencias hasta la falta de apoyo y la invalidación de nuestras necesidades emocionales, estas formas de falta de respeto pueden socavar nuestra confianza y entusiasmo en el camino espiritual. Sin embargo, no estamos indefensos ante estas situaciones. En este video, descubriremos estrategias y herramientas para empoderarnos y responder de manera inteligente y espiritualmente elevada ante el bullying en nuestro camino espiritual. Aprenderemos a mantener la integridad de nuestras creencias, a establecer límites saludables, a cultivar la empatía y a nutrir nuestro bienestar emocional. Es hora de que nos fortalezcamos y nos defendamos contra cualquier forma de falta de respeto en nuestro camino espiritual. Acompáñenme en este viaje de autodescubrimiento y empoderamiento, donde juntos aprenderemos a enfrentar el bullying y a crear un entorno de respeto y armonía en nuestro camino espiritual y aprendemos cómo navegar por ellas con sabiduría y amor. Nuestro objetivo es comprenderlas fácilmente y aprender a responder de manera delicada, pero al mismo tiempo, hacer valer nuestra inconformidad y exigir ser respetados. 1. Desvalorizando nuestras creencias. Al ridiculizar o minimizar nuestras creencias espirituales, la gente puede mostrarnos falta de respeto hacia nuestro camino y experiencia personal. Mantengamos la integridad y confianza en nuestras creencias, recordando que nuestra conexión espiritual es única y valiosa. No permitamos que otros nos hagan dudar o desvalorizar lo que nos inspira y nos da propósito. El respeto mutuo es esencial en el camino espiritual, donde todos merecemos ser respetados en nuestras elecciones y prácticas espirituales. Cuando nos enfrentemos a la desvalorización de nuestras creencias, mantengamos la calma y respondamos con dignidad. Expresemos nuestro punto de vista de manera clara y respetuosa, compartiendo cómo nuestras creencias nos han brindado bienestar y sentido en nuestra vida. Invitemos a la persona a comprender y respetar nuestra perspectiva, recordándoles que cada individuo tiene su propio camino y su propia verdad. Recordemos que nuestra confianza en nuestras creencias es más importante que la opinión de los demás. En el camino espiritual es importante fomentar un entorno de respeto mutuo. No nos desalentemos por la desvalorización de otros, en lugar de eso, mantengamos nuestro enfoque en nuestro propio crecimiento y conexión con lo divino. Aceptemos que cada persona tiene su propio camino y su propia verdad, y respetémoslos en su búsqueda personal. Al hacerlo, estamos construyendo un entorno de respeto y apoyo mutuo en el camino espiritual, donde todos podamos florecer y encontrar nuestros propósitos más elevados. 2. Intolerancia hacia nuestras elecciones espirituales. Cuando alguien se niega a aceptar nuestras elecciones espirituales y juzga nuestro camino, están mostrando falta de respeto hacia nuestra libertad y autonomía espiritual. Es importante recordar que cada individuo tiene el derecho de explorar y seguir el camino que resuena con su ser más profundo. No permitamos que la intolerancia de otros nos haga dudar de nuestra propia conexión con lo divino. Mantengamos la confianza en nuestras elecciones y en nuestro camino espiritual, sabiendo que es una expresión auténtica de nuestro ser interior. Ante la intolerancia, es importante responder desde un lugar de compasión y sabiduría. Evitemos caer en discusiones o confrontaciones que puedan generar más tensión. En su lugar, mantengamos la calma y busquemos una comunicación respetuosa y abierta. Expresemos nuestros puntos de vista con claridad, compartiendo cómo tu camino espiritual te ha brindado crecimiento personal y bienestar. Invitemos a la persona a reflexionar sobre la importancia de respetar las elecciones espirituales de los demás, recordándoles que cada uno tiene su propio camino hacia la verdad. Enfrentar la intolerancia en el camino espiritual implica cultivar un entorno de respeto y tolerancia mutua. Busquemos conectar con comunidades y personas que compartan valores similares y estén abiertas a la diversidad espiritual. Fomentemos el diálogo constructivo y la comprensión mutua, compartiendo experiencias y aprendizajes de nuestro camino espiritual. Recordemos que cada persona está en un viaje único, y al respetar y valorar las elecciones espirituales de los demás, estamos contribuyendo a un mundo más inclusivo y armonioso. Nuestra libertad y autonomía espiritual son sagradas. No permitamos que la intolerancia de otros nos haga dudar de nuestro camino.
Respondamos con compasión y sabiduría, buscando construir un entorno de respeto y tolerancia en el camino espiritual. Mantengamos la confianza en nuestra elección y sigamos explorando y creciendo en nuestra conexión con lo divino. 3. No escuchar con empatía. Si alguien te interrumpe constantemente o no te permite expresar nuestros pensamientos y sentimientos, están mostrando falta de respeto hacia nuestra voz y perspectiva. Cuando alguien no nos escucha con empatía, puede ser frustrante y desalentador, especialmente cuando intentamos compartir nuestros pensamientos y sentimientos más profundos. Es importante recordar que nuestra voz y perspectiva son valiosas y merecen ser escuchadas con atención y respeto. Si alguien no está dispuesto a hacerlo, es posible que debas establecer límites saludables y considerar si es necesario limitar o terminar la relación. Una forma de abordar esta situación es comunicar claramente nuestros sentimientos y expectativas de una manera respetuosa y compasiva. Expliquémosle a la persona cómo nos sentimos cuando no nos escuchan y cómo nos gustaría que nos trataran. Pidámosle que se tomen el tiempo para escuchar con empatía y comprensión. Si la persona sigue sin escucharnos, consideremos buscar apoyo de amigos, familiares o un profesional de la salud mental para ayudarnos a establecer límites y manejar la situación. En última instancia, es importante recordar que nuestra voz y perspectiva son importantes y merecen ser respetadas. Si alguien no está dispuesto a escucharnos y validar nuestros sentimientos, es posible que debamos considerar la posibilidad de alejarnos de esa persona. El respeto mutuo es fundamental en cualquier relación saludable, y si alguien no puede brindarnos ese respeto, es posible que no sea una relación que nos beneficie a largo plazo. Recordemos, merecemos ser escuchados y respetados, y debemos buscar relaciones que nos brinden ese tipo de apoyo y amor incondicional. 4. Invadir nuestros límites. Cuando alguien invade nuestros límites personales o espirituales sin nuestro consentimiento, es importante reconocer que están mostrando una falta de respeto hacia nuestra autonomía y espacio sagrado. Nuestros límites son importantes para nuestro bienestar y crecimiento personal, y nadie tiene derecho a traspasarlos sin nuestro permiso. Es fundamental aprender a establecer y comunicar nuestros límites de manera clara y firme. Una forma de manejar esta situación es comenzar por ser consciente de nuestros propios límites y necesidades. Reflexiona sobre cuáles son nuestros límites personales y espirituales, y reconozcamos cuando alguien los está cruzando. Luego, comuniquemos nuestros límites de manera asertiva y respetuosa. Expresemos nuestros sentimientos y dejemos claro qué comportamientos o acciones son inaceptables para nosotros. Mantengamos una postura firme pero tranquila, y no nos sintamos culpables por establecer límites saludables. Si la persona continúa invadiendo nuestros límites a pesar de nuestras comunicaciones claras, es posible que debamos tomar medidas más contundentes. Esto podría implicar limitar o terminar la relación con esa persona, o buscar apoyo de amigos, familiares o profesionales que nos ayuden a establecer y mantener límites saludables. Recordemos que nuestro bienestar y autenticidad son fundamentales, y merecemos ser respetados en todos los niveles. Ante la invasión de nuestros límites personales o espirituales, es importante reconocer nuestra autonomía y espacio sagrado. Establezcamos y comuniquemos nuestros límites de manera clara y firme, expresando nuestros sentimientos y expectativas. Si la persona persiste en invadir nuestros límites, consideremos tomar medidas más contundentes para proteger nuestro bienestar. Tenemos el derecho y la responsabilidad de cuidar de nosotros mismos y mantener relaciones saludables basadas en el respeto mutuo. 5. Desacreditar nuestra intuición. Si alguien desacredita nuestra intuición y nos hace sentir que estás equivocados, es importante reconocer que están mostrando una falta de respeto hacia nuestra conexión interna y sabiduría innata. Nuestra intuición es una guía poderosa que nos permite tomar decisiones alineadas con nuestro ser más profundo. Nadie tiene el derecho de menospreciar o invalidar nuestras percepciones intuitivas. Para manejar esta situación, es fundamental confiar en nosotros mismos y en nuestra intuición. Reconozcamos que tenemos la capacidad de sintonizar con nuestra sabiduría interna y que nuestras percepciones son válidas. No permitamos que otros nos hagan dudar de nuestra intuición o nos hagan sentir inferiores. Mantengamos la confianza en nuestras propias capacidades y aprendamos a escuchar y honrar nuestros instintos. Si encontramos resistencia o desacreditación por parte de alguien, podemos expresar nuestra perspectiva de manera respetuosa pero firme. Explica cómo nuestra intuición ha sido valiosa en nuestra vida y cómo nos ha ayudado a tomar decisiones acertadas. Invitemos a la persona a considerar nuestras percepciones desde un lugar de apertura y respeto mutuo. Nuestra intuición es un regalo valioso y único.
Cultivemos la confianza en nosotros mismos y en nuestra conexión interna. No permitamos que nadie nos haga sentir menospreciados o desvalorizados por seguir nuestros instintos. Honremos nuestra intuición y permitamos vivir de acuerdo con nuestra sabiduría interna, sabiendo que estamos en el camino correcto para nosotros. 6. Juzgar nuestras elecciones de estilo de vida. Juzgar nuestras elecciones de estilo de vida puede ser una forma de falta de respeto por parte de aquellos que no comprenden o no comparten nuestro camino espiritual o alternativo. Es importante recordar que cada individuo tiene el derecho de elegir el estilo de vida que resuene con su ser interior y que le brinde satisfacción y bienestar. Nadie tiene el derecho de desvalorizar o criticar nuestras decisiones personales. Para manejar esta situación, es fundamental mantener la confianza en nuestras elecciones y en nuestros caminos de vida. Reconozcamos que está siguiendo un camino que es auténtico para nosotros y que nos permita crecer y evolucionar espiritualmente. No nos dejemos influenciar por la negatividad o los juicios de los demás. Si alguien nos critica por nuestro estilo de vida espiritual o alternativo, mantengamos la calma y respondamos desde un lugar de respeto y compasión. Expliquémosles que nuestras elecciones están basadas en nuestra búsqueda de bienestar y conexión espiritual, y que respetamos su derecho a tener opiniones diferentes. Tengamos presente que no estamos obligados a justificar o explicar nuestras decisiones a quienes no están dispuestos a comprenderlas. En última instancia, recordemos que nuestro camino espiritual es único y personal. Mantengamos la confianza en nuestras elecciones y sigamos avanzando en nuestro camino con determinación y autenticidad. No permitamos que los juicios de los demás nos hagan dudar de nuestro camino o nos hagan sentir inferior. El respeto hacia nosotros mismos y nuestras decisiones son esenciales para vivir una vida plena y significativa. 7. Cuando alguien no muestra empatía ni apoyo hacia nuestras necesidades emocionales y nos invalida, es esencial reconocer que esto constituye una falta de respeto hacia nuestro bienestar emocional. Nuestras emociones y necesidades son legítimas y merecen ser reconocidas y consideradas por los demás. Nadie tiene el derecho de menospreciar o ignorar nuestras necesidades emocionales. Para abordar esta situación, es importante comenzar por validar nuestras propias emociones y necesidades. Reconocer que tenemos derecho a sentirnos de determinada manera y a requerir apoyo emocional. Luego, comuniquemos de manera clara y respetuosa nuestros sentimientos y necesidades a las personas involucradas. Expresemos cómo nos afecta su falta de empatía y cómo nos gustaría ser apoyados emocionalmente. Si a pesar de nuestros esfuerzos la falta de empatía persiste, es necesario evaluar la relación y establecer límites saludables. Prioricemos nuestro bienestar emocional y busquemos el apoyo de aquellos que sí valoren y respeten nuestras necesidades emocionales. Rodeémonos de personas que nos brinden el apoyo emocional que merecemos. Nuestras emociones importan y merecemos ser escuchados y apoyados emocionalmente. No permitamos que otros nos hagan sentir insignificantes o que nuestras necesidades no son válidas. El respeto hacia nuestras necesidades emocionales es fundamental para nuestro bienestar y crecimiento personal. Atrevámonos a defender nuestros derechos emocionales y buscar relaciones en las que nuestras necesidades sean reconocidas y valoradas. 8. Burlarse de nuestras prácticas espirituales, rituales o meditaciones es una forma de falta de respeto hacia nuestra conexión con lo divino y nuestro camino de autodescubrimiento. Es importante recordar que cada persona tiene su propia forma de conectarse con lo sagrado y buscar la verdad en su vida. Nadie tiene el derecho de menospreciar o ridiculizar nuestras prácticas espirituales. Ante este tipo de situaciones, es fundamental mantener la confianza y la integridad en nuestro camino espiritual. No permitamos que los comentarios o burlas de los demás nos hagan dudar de la importancia y el significado profundo de nuestras prácticas. Debemos mantener nuestra conexión con lo divino es única y valiosa, y que tenemos derecho a seguir nuestro propio camino espiritual. Si nos enfrentamos a burlas o comentarios despectivos, respondemos desde un lugar de serenidad y firmeza. Expliquemos con calma y claridad que nuestras prácticas espirituales son una parte significativa de nuestra vida y nos brindan bienestar y crecimiento personal. Si es necesario, establezcamos límites saludables y distancia de las personas que no respetan nuestro camino espiritual. Tengamos presente que nuestra práctica espiritual es valiosa y merece ser honrada. No permitamos que nadie nos desanime o nos haga sentir avergonzados de seguir nuestro propio camino. Mantengamos la confianza en nuestras prácticas y continuemos en nuestra búsqueda espiritual con determinación y autenticidad. El respeto hacia nuestras prácticas espirituales es esencial para nuestro crecimiento y bienestar en el camino espiritual. 9.
No reconocer nuestros logros en el camino espiritual puede ser una forma de falta de respeto por parte de aquellos que no valoran nuestros esfuerzos y progresos. Es fundamental recordar que cada paso que damos en nuestro camino espiritual es significativo y merece ser celebrado. Nadie tiene el derecho de minimizar nuestros logros y avances. Para manejar esta situación, es importante reconocer y celebrar nuestros propios logros. No dependamos únicamente de la validación externa. Apreciemos y reconozcamos nuestros propios esfuerzos y los cambios positivos que hemos experimentado en nuestro camino espiritual. Celebremos nuestros avances internamente y démonos el reconocimiento que merecemos. Si alguien no reconoce nuestros logros, no busquemos su aprobación. Encontremos apoyo y celebración en comunidades o círculos espirituales donde se valoren y se aprecien los logros individuales. Rodeémonos de personas que comprendan y reconozcan nuestros esfuerzos, y compartamos nuestros avances con aquellos que genuinamente se alegran por nosotros. Recordemos que nuestros logros espirituales son importantes y merecen ser valorados. No permitamos que la falta de reconocimiento de los demás nos haga sentir menospreciados o desmotivados. Sigamos avanzando en nuestro camino con confianza y perseverancia, sabiendo que nuestros logros son significativos y valiosos para nuestro crecimiento espiritual. 10. Ignorar nuestras necesidades emocionales puede ser una forma de falta de respeto por parte de aquellos que no reconocen ni valoran nuestros sentimientos y necesidades. Es fundamental recordar que nuestras emociones son válidas y merecen ser escuchadas y atendidas. Nadie tiene el derecho de invalidar nuestras necesidades emocionales. Para manejar esta situación, es importante ser consciente de nuestras propias necesidades y emociones. Aprendamos a comunicar de manera clara y asertiva nuestros sentimientos y necesidades a las personas involucradas. Expresémosles cómo nos hacen sentir sus acciones o actitudes y cuáles son las formas en las que nos gustaría recibir apoyo emocional. Si alguien continúa ignorando nuestras necesidades emocionales, es posible que debamos evaluar la relación y considerar establecer límites saludables. Manténganos el autocuidado emocional como una prioridad, buscando el apoyo de personas que sí valoren y respeten nuestras necesidades emocionales. Tengamos presente que merecemos ser escuchados y apoyados emocionalmente. No permitamos que otros nos hagan sentir insignificantes o que nuestras emociones no importan. El respeto hacia nuestras necesidades emocionales es indispensable para nuestro bienestar y crecimiento personal. 11. Desvalorizar nuestro proceso de crecimiento puede ser una forma de falta de respeto por parte de aquellos que no reconocen ni valoran nuestros esfuerzos y avances personales y espirituales. Es importante recordar que cada individuo tiene su propio ritmo y camino de evolución, y nadie tiene el derecho de menospreciar nuestros logros y transformaciones. Para manejar esta situación, manténganos la confianza en nosotros mismos y en nuestro proceso de crecimiento. Aceptemos y celebremos nuestros propios logros, sin depender de la validación de los demás. Si alguien desvaloriza nuestros esfuerzos, podemos expresarles de manera respetuosa cómo nos hacen sentir sus comentarios y recordarles que estamos en un camino de crecimiento personal que merece respeto. Recuerda que tu proceso de crecimiento es valioso y merece ser honrado. No permitas que nadie te desanime o te haga sentir menospreciado. Mantén el enfoque en tu propio camino y rodearte de personas que apoyen y valoren tu crecimiento. El respeto hacia tu proceso de evolución es esencial para tu desarrollo personal y espiritual. 12. Cuando alguien se compara contigo o trata de competir contigo en el ámbito espiritual, están expresando una falta de respeto hacia tu singularidad y tu propio camino de crecimiento. Cada individuo tiene su propio viaje espiritual y es importante reconocer y honrar la individualidad de cada uno. Ante esta situación, mantén la perspectiva de que cada persona tiene su propio ritmo y camino espiritual único. Evita caer en la comparación o la competencia, ya que esto puede distraerte de tu propio crecimiento y llevar a sentimientos de frustración o inferioridad. En lugar de involucrarte en la competencia espiritual, enfócate en tu propio desarrollo y crecimiento. Reconoce tus propias fortalezas y logros y celebra la singularidad de los demás. Cultiva la cooperación y la colaboración en el ámbito espiritual, apoyando y animando a los demás en su propio camino. Recuerda que cada uno de nosotros está en constante evolución y no hay una única forma de alcanzar la espiritualidad. El respeto hacia la singularidad de cada individuo en su camino espiritual es esencial para mantener un ambiente armonioso y enriquecedor. 13. Cuando alguien no te brinda el apoyo necesario en tu camino espiritual y en cambio te desalienta, están mostrando una falta de respeto hacia tu búsqueda de la verdad y tu conexión espiritual.
Es importante rodearte de personas que te apoyen y te animen en tu camino de crecimiento espiritual. Ante esta situación, es fundamental establecer límites claros y comunicar tus necesidades de apoyo. Exprésales cómo te hacen sentir sus palabras o acciones desalentadoras y explícales la importancia que tiene para ti contar con su respaldo. Si encuentras que la falta de apoyo persiste, es posible que debas buscar apoyo en otras fuentes, como grupos espirituales, comunidades en línea o libros inspiradores. Recuerda que tu búsqueda espiritual es valiosa y merece ser apoyada. No permitas que la falta de apoyo de los demás te haga dudar de tu camino. Confía en ti mismo y en tu conexión espiritual. Encuentra personas afines que compartan tus intereses y valores y cultiva un entorno de apoyo mutuo en tu camino espiritual. Recuerda que tú eres el guardián de tu propia búsqueda espiritual y tienes el poder de rodearte de personas que te respalden y te impulsen hacia adelante. No te desalientes por la falta de apoyo de los demás y sigue persiguiendo tu camino con determinación y confianza. 14. Falta de sinceridad. Cuando alguien te muestra una fachada falsa en su práctica espiritual y no actúa con autenticidad, están mostrando falta de respeto hacia la esencia misma de la espiritualidad genuina. La sinceridad y la autenticidad son valores fundamentales en el camino espiritual, ya que implican vivir de acuerdo con tus verdaderos principios y valores. Ante esta situación, es importante confiar en tu intuición y discernimiento. Observa las acciones y comportamientos de las personas y pregúntate si están en línea con los valores espirituales que consideras importantes. Si percibes una falta de sinceridad, puedes optar por distanciarte de esa persona o establecer límites claros en tu relación con ella. Recuerda que la espiritualidad auténtica se basa en la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Busca conectar con aquellos que viven su espiritualidad de manera genuina y sincera. Encuentra comunidades y maestros espirituales que sean transparentes y respetuosos en su camino, y que te inspiren a ser fiel a ti mismo en tu propia práctica espiritual. En tu propio camino espiritual, cultiva la sinceridad contigo mismo y con los demás. Sé fiel a tus principios y valores, y actúa de acuerdo con ellos en todas las áreas de tu vida. La autenticidad es una forma de honrar tu conexión con lo divino y vivir en congruencia con tu verdadero ser. Ten presente que la sinceridad y la autenticidad son esenciales para el crecimiento espiritual y el desarrollo personal. No permitas que la falta de sinceridad de los demás te desvíe de tu propio camino. Mantén tu corazón abierto y busca la verdadera espiritualidad que te lleve a un mayor despertar y realización personal. En conclusión, es importante reconocer y abordar las formas furtivas en las que la gente puede faltarnos el respeto en nuestro camino espiritual. A lo largo de este video, hemos explorado 14 ejemplos de estas faltas de respeto, desde desvalorizar nuestras creencias hasta mostrar falta de sinceridad en la práctica espiritual. Sin embargo, también hemos destacado la importancia de responder de manera inteligente y espiritualmente adecuada a estas situaciones. Mantener nuestra integridad y confianza en nuestras creencias, establecer límites saludables, comunicar nuestras necesidades emocionales y rodearnos de personas auténticas y respetuosas son algunas de las formas en las que podemos manejar estas situaciones. Recuerda, tu camino espiritual es único y valioso. Mereces ser respetado en tus elecciones y prácticas espirituales. Mantén tu enfoque en tu propio crecimiento y conexión con lo divino, y busca construir un entorno de respeto y apoyo mutuo en tu camino espiritual. En última instancia, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de cultivar el respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás en el camino espiritual. Al hacerlo, contribuimos a un mundo más consciente y compasivo, donde todos podemos florecer y encontrar nuestro propósito más elevado. Gracias por acompañarnos en este viaje en busca de empoderarnos contra el bullying en nuestro camino espiritual. Te recordamos que el respeto mutuo y la autenticidad son pilares fundamentales para nuestro crecimiento. Esperamos que hayas encontrado inspiración y sabiduría en esta experiencia y que sigas avanzando hacia la plenitud y realización personal. Agradecemos tus aportes en este video y esperamos que las reflexiones y herramientas compartidas te ayuden a enfrentar situaciones de falta de respeto de manera inteligente y espiritual. Ten presente que el respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás es esencial en nuestro crecimiento y evolución espiritual. Continúa cultivando tu conexión con lo divino, honrando tus creencias y estableciendo límites saludables en tu camino. Juntos, podemos crear un entorno de respeto y comprensión en nuestras prácticas espirituales. Si te gustó este video y encontraste valor en él, te invito a suscribirte al canal para recibir más contenido inspirador y educativo.
Tu apoyo y participación son fundamentales para seguir compartiendo conocimiento y experiencias que nos ayuden a crecer espiritualmente. Recuerda darle like al video y compartirlo con aquellos que puedan beneficiarse de esta información. Juntos podemos construir una comunidad espiritual consciente y respetuosa. Un abrazo lleno de luz y amor y nos vemos muy pronto en el próximo video. Gracias por ser parte de esta hermosa travesía espiritual.